Ujú. Muy buenas noches. En esta ocasión para el programa Disidencias, donde abordamos una serie de temáticas en relación a cosas diferentes, a temas alternativos. Vamos a conversar en esta noche con Karina Cabrera, quien además de ser una buena amiga, es una persona que ha indagado mucho y está muy vinculado dentro del mundo iniciático, por un lado, con el feminismo y también con el posfeminismo. De ahí le vamos a preguntar qué significa esto, porque es un tema que para mí al menos es como novedoso. Vamos a hablar también con ella de la psicología transpersonal. Ella es psicóloga de esa corriente, de esa línea. Y vamos a ver qué otros temas van surgiendo. Sin duda que va a haber mucho. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estáis? Yo súper, Bien, bacán, bien, bien. me parece. Oye, amiga, bueno, ¿por qué quise hablar contigo? Bueno, por varios motivos, pero yo creo que uno de los que más fuerte a mí me ha motivado en realidad esto, eh, ver como el bonito feedback que tú tienes con muchas chicas. Noto que tienes como una buena respuesta cuando tú tratas ciertos temas, ya sea en tu Instagram, ya sea en tu Facebook. eh, Tocas cosas de manera muy directa también, con mucha Ujú. honestidad, a veces temas muy polémicos, pero siento que era una persona de esas que hacen bien a Chile, como que no tiene pelo en la lengua y si hay que decir algo lo dice. Entonces eso a mí, te lo quería confesar, es como el motivo en gran parte de esta entrevista, porque sé que hace falta gente así hoy día, especialmente cuando hay mucha gente como que se calla, se silencia. Tú no eres de esas personas y me gusta mucho la respuesta que tú tienes, que tienes con la otra mujer especialmente. Hablemos al tiro así ya de feminismo, hablemos de feminismo y posfeminismo. Cuéntame un poco eh, cómo situar esto, como este pensamiento que yo sé que, claro, también ha tenido como distintas épocas, etapas, ¿cierto? Pero cómo tú lo vives, me interesa más como, tu aspecto, como el aspecto personal, práctico, cómo vivencia esto, porque tú eres psicóloga transpersonal, feminista, te defines como en esa corriente, en esa línea. Eh, ¿Cómo han sido tu experiencia? Bueno, cuéntame cómo lo que dice relación con ese mundo. Pucha, ha sido un viaje llegar hasta acá, po, porque cuando yo estudié en la U, y yo creo que me pasó lo que le pasa a todos los psicólogos, que en el primer año que estudié psicología te invaden con que lo empírico es lo que vale y todo lo demás es pseudociencia. Y eso es complejo, porque yo te diría que el 70% de la experiencia humana no es ni observable ni medible y pasa por las interpretaciones. ¿Cachai? Entonces ahí empecé a sentir las primeras incomodidades con la profesión, ¿cachai? Bueno, producto de eso empecé a investigar qué pasaba más allá del racionalismo y me encontré con una maravilla que era una profe muy poco hegemónica en términos docentes, ¿cachai? No sé, mi profe tenía pelo en la axila y cuando le llegaba la regla era muy loca, o sea, loca en buena, ¿cachai? Era una loca linda. Nos pedía toalla higiénica así cuando le llegaba la regla, ¿cachai? Y los otros profes como que la raciaban y yo veía como esa verticalidad hacia ella, ¿cachai? Y yo creo que ese fue uno de los primeros vínculos de sororidad que yo instalé como con gente de la academia, ¿cachai? Después me di cuenta que esa profesora no solamente era una mujer con tremendo déficit de atención, sino que era una galla brillante. Y fue la primera en mostrarme al señor Carl Gustav Jung y al señor Stanislav Grof. Lo que para mí fue abrir la caja negra, Sergio, porque pasar de hablar de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, a hablar de la experiencia cumbre como, no sé, pues como una dimensión válida, ¿cachai? De la experiencia humana, fue como, ¿tú entendido? Y en el fondo me hizo sentir menos loca también, porque yo vengo de un contexto familiar donde hay brujas, pues mi vieja es vidente. Mi vieja vive del tarot desde que yo soy chica. Mi abuela leía el naipe español. Mi bisabuela leía las aguas, que era que pues, las viejas veían el pipí, ¿cachai? Eh, ven las manos, mis tías. Entonces, claro, era muy violento venir de un mundo así, que te dijeran desde
primer año de U, que todo eso era una pseudociencia, como que se rieran con este tono así como despectivo de estas experiencias que religan al ser humano como con su esencia divina, ¿cachai? Así que bueno, todo eso, todas esas experiencias me hicieron entrar en un postítulo de psicología transpersonal y simultáneamente empecé también a conectarme. Bueno, yo siento que siempre fui feminista. Dicen que hay una maldición familiar ahí porque mi bisabuela tuvo un marido muy abusivo, ¿cachai? Era típico viejo, antiguo, buenos para el copete, se iba con otra mina, etc. Y un día este viejito tenía la costumbre como tenía un cofre en el patio y lo abría y sacaba como todas sus joyas y pertenencias y las limpiaba y las ponía al sol. Y las miraba y luego las guardaba y las volvía a enterrar. Y un día él llega a buscar este cofre, ¿cachai? Para llevárselo, ellos eran de Coyihuay, va a buscar este cofre para llevárselo y porque se iba con otra mina, ¿cachai? Y mi bisabuela estaba con sus hijos chicos y le dice, ojalá, weón, que te parte el tren en dos. Y efectivamente tenían que cruzar la línea del tren para salir de Coyihuay y el viejo lo mató el tren en esa ocasión. Y ella fue con los niños chicos, mientras el viejo estaba ahí, con la parrillada al aire, fueron a buscar el cofre y a rescatar las cosas de valor, ¿cachai? Y bueno, ahí hay un tema familiar porque dicen que las mujeres de mi familia nunca llegan a ser felices con los hombres. Como que las mujeres son las cabronas, ¿cachai? Y como que siempre que están con hombres, eso termina mal. Entonces, como que se dice así como, bueno, la Karina y sus primas de su generación son como las llamadas a terminar con esta historia, porque por primera vez como que estamos teniendo buena suerte, ¿no? Pero después de haber tenido mala suerte, como que algo estamos haciendo ahí que... pero claro, yo crecí un poco con esta idea de que las mujeres nos tenemos que reivindicar y como que no tenemos que dejarnos poner la pata encima, ¿cachai? Porque tiene que ver como con una historia familiar, con una herencia, con una tradición oral en torno a rebelarse del yugo, a no quedar en esa posición de eterna víctima, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hacía que todo esto congeniara, ¿no? ¿Cómo hacía que congeniara la psicología transpersonal con el feminismo? Entonces dije, ya, pues, tengo que hacer terapia transpersonal y feminista, pues. Y todo el mundo tiene como nombres así como de diosas orientales. Y a mí siempre de chica me llamó mucho la atención el nombre Guacolda, por la Guacolda de la Araucana, que era como hardcore el nombre Guacolda. De hecho, mi mamá tenía una amiga que se llamaba Guacolda, que con mi vieja nos íbamos a Chincolco a rezar, porque como tú sabes, mi mamá es tarotista, entonces mi mamá cada cierto tiempo ella se va a hacer sus limpiezas, ¿cachai? Y había una señora cieguita que rezaba muy bonito allá en Chincolco. Y claro, uno de los contactos con esta señora se llamaba Guacolda. Yo encontraba que era un nombre así, pero power. ¿Cachai? Guacolda, es como hardcore. Dije, ay, ya, Guacolda, terapia feminista. Y ahí quedé. Y por qué yo creo que tengo como buen rapport con las chiquillas, buena transferencia, es porque en la psicología transpersonal el terapeuta no está en una relación vertical con el paciente, ¿cachai? La relación con el paciente no es como... de hecho no se dice paciente, se dice cliente, porque paciente te pone en una posición de pasividad, ¿cachai? En cambio, cuando tú eres un cliente, eres alguien que va a reclamar, ¿no? Que va a reclamar por la efectividad del servicio. Entonces sería un actor activo, ¿cachai? Está ahí. Y en la psicología transpersonal particularmente y en la psicología humanista es una relación de amor terapeuta-cliente. Entonces hay una simetría. Y yo creo que finalmente lo que hace que, que las clientas conecten, que las pacientes prendan es eso, pues de sentirse en una relación de simetría y no en un juicio ético. ¿Cachai? Ahora, sin duda que tú has visto por tu profesión, por tu práctica, una serie de casos de daños, de abusos,
especialmente que tienen que ver con género, Mm. ¿cuáles son aquellos como que más te han impactado? ¿Cuáles se dan más? ¿Qué tipo de violencia se emplea, no sé, pues, generalmente con la mujer? De todas. Ujú, Estructural. La ujú, violencia estructural es a mí lo que más me ha marcado, yo creo, en los últimos 5 años de carrera como clínica, ya, especialmente con las mujeres pobres, ¿cachai? Tengo casos muy terribles de mujeres que se les sacan sus hijos, se los terminan entregando a los agresores, porque los agresores tienen una aparente entereza emocional cuando se están debatiendo estas cuestiones en términos institucionales y que claramente una mujer que ha sido sistemáticamente agredida no puede tener. Por lo tanto, cuando esas mujeres son periciadas, ¿cachai? En contextos institucionales, luego de haber sido sistemáticamente maltratadas, muchas veces son diagnosticadas con trastornos, límites, con trastornos narcisistas, con inestabilidad afectiva, y en el fondo esas mujeres están transitando por otra clase de síndromes que son muy clásicos después de haber sido víctimas de abuso narcisista. ¿Ya? Particularmente el SAN, que es el síndrome de abuso narcisista, la indefensión aprendida y la desesperanza aprendida. ¿Cachai? Que generan signos y síntomas muy similares a otros trastornos, ¿cachai? Como trastornos de la personalidad. Aún así, una mujer con un trastorno de la personalidad no está inhabilitada para criar a sus hijos, ¿cachai? O sea, con el debido tratamiento puede hacerlo igual, ¿cachai? Sin embargo, la violencia machista estructural termina como sobrepatologizando a estas mujeres y claro, obviamente cuando el agresor tiene unos rasgos psicopáticos o narcisistas importantes, tiene la capacidad de actuar con frialdad y maquiavelismo. Por lo tanto, no se le arruga ni un centímetro de la cara al momento de falsear historias, de actuar como si estuvieran muy acongojados y preocupados por su expareja y que ellos consideran que en este momento se van a hacer cargo de los niños hasta que ella se recupere, cuando finalmente son unos perversos, ¿cachai? Eso es lo que yo he tenido que ver. Y finalmente me he dedicado a ayudar a varias pacientes a recuperar a sus crías que están en las manos del lobo. Eso es lo más violento que me ha tocado ver. ujú. ¿Cachai? Y también lo más violento que me ha tocado ver es cómo finalmente la historia de abuso se repite desde la crianza inicial para pasar posteriormente a las primeras relaciones de pareja, o quizás anteriormente para pasar a estas personas que son victimizadas en el seno de la crianza primaria, pasan nuevamente a ser victimizadas en el colegio, es muy común, como sufrir de bullying, por ejemplo, para pasar después a ser victimizadas nuevamente en las primeras relaciones de pareja y luego mantener este patrón, ¿cachai? Como finalmente un abuso en la infancia temprana puede ser un factor de riesgo, ¿cachai? A sufrir abuso en el futuro, que es algo súper triste, pues. Y que podría cambiar si las personas pudieran tener mayor acceso a la salud mental, pues. Además que me imagino que se deben topar, bueno, por un lado, claro, con estas parejas como violentas, con estos patrones que se repiten, que muchas veces vienen de los padres también, quizás de los abuelos que ya venían, pero más encima quizás con la falta de un buen asistencialismo, ¿no? De una falta quizás de medidas concretas de parte del Estado, las instituciones estatales respecto Mm, de cómo tratar eso. Es como, mm. en el fondo debe ser como muy, muy oscuro, todo muy siniestro todo esto, porque en el fondo quizás muchas de estas personas quieren salir adelante, quieren mejorarse, obviamente, pero ven puras puertas cerradas por todos lados. O sea, no solamente que está este agresor aquí que vive con ella o es su pareja, sino también más Así encima es. el colegio, el sistema de salud, ¿cierto?
en la sociedad en gran Bueno, parte. aparte que todo el sistema, cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando de todo un sistema que finalmente termina siendo machista, porque no tiene una perspectiva de género. ¿Tú cachai que el Estado de Chile está comprometido desde 1992 a generar una transversalización del enfoque de género como parte del proceso de modernización del Estado? Ujú. Recién. Algo que a la fecha no ha sido posible. Claro. Claramente, en 1992 no ha sido posible. Porque finalmente cuando se habla de género todavía se piensa que algo para las minas, un taller chico, que vienen estas mujeres, ¿cachai? Del Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Hablar unas cosas ahí de mujeres. Entendiendo como que el género, cuando hablamos de enfoque de género, estamos hablando solo de las mujeres, a veces se vincula a la comunidad LGTBIQ+, ¿cachai? Pero la verdad es que cuando hablamos de género no estamos hablando, o sea, cuando estamos hablando de transversalización del enfoque de género, no estamos hablando del enfoque de género, estamos hablando de comprender cómo las construcciones sociales asociadas al género afectan el desarrollo de la sociedad, ¿cachai? O sea, el desarrollo como país, por ejemplo, el desarrollo económico de un país está muy vinculado a qué tan equitativo es económicamente, o sea, perdón, tan equitativo es en términos de género, ¿cachai? Tremendo, claro. ¿Cachai? Ahora, ¿cuál es el rollo aquí, Sergio? El rollo es que no hay una voluntad política. Es como que si todavía estuviéramos en la caverna del mito de la caverna, ¿cachai? Y todavía siento que un país como este, que tiene una población que es capaz de reflexionar profundamente, no tiene un aparato institucional que sea capaz de reflexionar con ese mismo nivel de profundidad. Y probablemente tiene que ver con que cuando las personas están en la comodidad, eh, no se ven en la necesidad imperiosa de cuestionarse. Po. Por eso como la vinculación con el mito de la caverna, porque es más o menos así, pues están cómodos y pues están chanchitos, entonces ¿para qué se van a empezar a cuestionar? Oh. Finalmente como que las cosas se hacen porque se hacen, ¿no? Ahora, bueno, respecto a este tema, quizás como que hay toda una energía diferente que todavía no toma quizás como... Es como una energía caótica a mi juicio, ¿ya? Que tiene que ver con estos movimientos reivindicatorios de la mujer, indígena, entre otros, que también lo vimos un poco en el estallido social, que es como caótico, ¿cierto? Como que no tiene formas muy definidas, como que agrupa mucha gente, distintas generaciones, con pensamientos muy, hasta opuestos a veces, pero todos con un deseo de cambio. Eso es como un común denominador, como una saciedad. Eh, y bueno, entre las cosas que yo, obviamente, uno puede, o sea, no solo yo, sino se percibe, evidentemente, es como esta energía femenina muy marcada. Y como a uno nos gusta como también un poco el estudio más esotérico y todo el asunto, como que vemos un poco lo que hablaba Crowley con estos cambios de los eones, como estos cambios de alguna manera del arquetipo regente. Y bueno, no sé, uno percibe que en el fondo acá se está moviendo algo como muy desde el inconsciente, quizás que a veces toma forma más concreta, pero que es muy interesante, que lo podemos llamar la energía de la diosa en definitiva, y que se está movilizando. Uh -huh. Cuéntame un poquito de como tu vinculación, como ese aspecto ya quizás como, ya no tanto desde la psicología, sino desde la Karina que está como vinculada a grupo esotérico o a su propio camino iniciático, como tú ves este tema de la diosa hoy día y cómo se mueve esta energía, si tú también lo percibes como yo, quizás no, cómo ocurre todo esto. Mira, en torno a mi experiencia personal como por muchos años, ¿no? En una institución iniciática, veo, veo con harto optimismo un incipiente proceso de transición, Ya. ¿cachai?
desde una espiritualidad muy masculina, muy solar, muy hacia afuera y hacia arriba, a una espiritualidad que transita a una espiritualidad más lunar, más hacia adentro y hacia abajo. ¿Cachai? Y eso implica que quizás instituciones que por mucho tiempo se caracterizaron por ser un poco los paladines de la intelectualidad, se estén abriendo también a hacer carne aquello que se pregonó por siglos inclusive, ¿no? Como materializarlo, convertirlo en una, ponerle alma a la práctica quizás. ¿Cachai? Concretamente cuando hablamos de masonería, de rosacrucismo, ¿cachai? Etcétera. Ujú. Eh, estamos en esa transición, yo lo veo muy claramente, ¿no? Que vamos soltando estas formas tan rígidas, esta solemnidad, ¿cachai? Como para dirigirnos quizás a esa experiencia más vívida de lo que se sabe, ¿no? Como bajar de acá y pasar acá. ¿Sí? Y es algo que yo misma he ido experimentando también en mi propio viaje, ¿no? Mi propio viaje iniciático. ¿Cachai? Yo entré muy chica a una institución iniciática, chica, pues como 20 años, no cachando muy bien para dónde iba la cosa, entré nomás, porque sentía que era donde tenía que estar. Y claro, en ese momento fue como que en algún punto yo dije, no, esta cuestión es puro intelecto, o sea, aquí lo que estoy haciendo es hacer trabajos bonitos y que me estén inflando el ego todo el rato y en el fondo no estoy creciendo espiritualmente. ¿Cachai? Pero después me di cuenta que esa connotación se la daba yo, ¿cachai? Que yo también era parte importante del egregor de ese taller. Por lo tanto, en la medida en que yo fuera trabajando también mi propia capacidad de convertirlo en una experiencia más allá de un saber, ¿cachai? Eso también iba a generar un cambio. Primero en mi taller y después de mi taller en la orden y después de la orden, ¿cachai? Como que pude ver eso, ¿cachai? Eh, como darme cuenta que era un grano más de arena, pero si no existieran muchos granos de arena no existiría la playa, ¿cachai? ¿No? Exacto. Como ese viaje. Entonces yo creo que en esa transición estamos, ¿cachai? Como de reivindicar lo femenino en espacios que espiritualmente siempre habían sido consagrados a lo masculino, ¿cachai? Y que bueno, es de conocimiento público, ¿cachai? Que así fue por mucho tiempo, ¿cachai? De hecho, no sé, pues cuando se habla de la Gran Logia de Chile, como que está esta idea de que en la opinión pública, ¿no? Que las mujeres no pueden ser masonas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la Gran Logia de Chile es masculina, pero la gente desconoce que hay una Gran Logia mixta, que hay una Gran Logia femenina, o sea, masónicamente no hay ninguna más relevante que otra, ¿cachai? Que no hay ninguna que haga mejor masonería que la otra. De hecho, mucha gente dice, pero los masones de la Gran Logia de Chile no reconocen a las mujeres masones de la Gran Logia Femenina y la Gran Logia Mixta. No es así, o sea, creo que el año 2018 la Gran Logia de Chile hace un pacto de paz y amistad con la Gran Logia Femenina. Eso significa que pueden hacer trabajo juntos, ¿cachai? Que se pueden reunir detenidas juntos, ¿cachai? Eh, y si no las reconocieran nunca como masones, da lo mismo, porque la Gran Logia Femenina sigue trabajando igual, y la Gran Logia Mixta sigue trabajando igual, y esos son los orientes escoceses, porque hay otros orientes, ¿cachai? Hay otros soberanos santuarios, de otras tendencias masónicas, ¿cachai? Que igual están presentes, están los derechos humanos, que el rito del Lauderdale, está Memphis Misraim, ¿cachai? Está el rito nacional mexicano aquí en Chile. Hay muchos otros ritos, ¿cachai? Que hacen masonería igual, que tienen los mismos signos, palabras y toques, que estudian las mismas enseñanzas esotéricas, ¿cachai? Y en esos ritos hay mujeres. O sea, son más ritos y más obediencias las que tienen mujeres en sus talleres que las que no, ¿cachai?
Ahora, ¿qué pasa? Que las mujeres han sido invisibilizadas en la Amazonía. Es otra cosa, ¿cachai? ¿Y por qué? Por la misma razón que las mujeres son invisibilizadas en la política, por ejemplo. Porque las mujeres, por ejemplo, en la política no tienen tiempo para hacer lobby, porque después de la reunión en el partido se tienen que ir a la casa a darle teta a la guagua, ¿cachai? Mientras los otros se quedan tomando un copetito, ¿cachai? Es como eso, pues, y ahí pueden conversar de otras cosas y hacer vínculos, ¿cachai? Ahora en cuanto a, quizá un tema un poco más general, pero en cuanto a todo esto de asunto de un cambio quizás de paradigma, de esta energía femenina que se ha tomado los espacios, que lo vemos en marzo en las manifestaciones feministas, pero las vemos también en la música, en la tele. También incluso se ha puesto como hasta cierta moda, ¿eh? Es como que parece que de repente como que es casi obligatorio para cualquier candidato político tratar el tema del feminismo, por ejemplo, así como la causa indígena, que muchas veces seguro lo hacen como a regañadientes, como que no les nace sinceramente, pero bueno, ya, tienen que hacerlo. Pero ¿cómo ves tú al hombre aquí? Que es una pregunta que igual me gusta hacer. ¿Cómo tú veis como quizás a tus amigos, a tus cercanos varones, quizás como en todo este proceso de empoderamiento femenino? ¿Cómo los veis como cagados de miedo, como asustados, como, bueno, hay de todo, pues, obviamente, pero ¿cómo tú sentís como que el hombre está reaccionando con toda esta tremenda energía femenina que está en las calles, en todos lados? ¿Cómo tú percibes eso? Yo siento que con mucha resistencia es la verdad. Ujú, Mucha resistencia, mucha ignorancia también. ujú. Eh, Principalmente cuando hay mucha resistencia porque se ignora mucho. Sí. Hay como una caricatura de la feminista, ¿no? Como una mujer que odia a los hombres, odia los penes, ¿cachai? Como una mujer que no tiene amigos. Como que todas las mujeres feministas y disidencias feministas, ¿cachai? No sé, optan por el lesbianismo político y nunca van a tener hijos, ¿cachai? Y el feminismo es súper diverso, po, súper diverso, hasta hay posiciones contrarias dentro del feminismo, ¿cachai? Eh, por eso es mejor hablar de feminismos, Ujú. ¿cachai? Y yo ahora me considero posfeminista porque creo que ¿Qué estoy significa eso? A ver, ¿qué significa en eso? el posfeminismo es básicamente un proceso de lectura crítica Ujú, de las teorías feministas previas. ujú. Yo creo que es importante avanzar hacia allá, ¿cachai? Ahora creo que es un proceso súper personal, ¿cachai? Como que nada, no creo que sea mejor ser posfeminista que feminista transaccional, no, perdón, interseccional. ¿Por qué dije transaccional? No es lo mismo que ser feminista interseccional, ¿cachai? Tampoco es que sea mejor que ser feminista socialista, ¿cachai? O anarcofeminista. No, yo creo que es un viaje, yo creo que todos hemos pasado por todo, que hemos pasado del feminismo liberal a quizás tener una lectura más queer, en algunos momentos leer algo de Radfem, ¿cachai? Y así, ¿cachai? Como vamos viajando y en ese viaje en algún momento yo creo que también uno como que empieza a hacer una lectura más crítica, po, ¿cachai? A mí lo que últimamente me está como despertando la necesidad de la crítica es como el punitivismo, pero creo que no solo ha surgido en el feminismo, sino que ha surgido como en la sociedad en general, como que cada vez las posiciones se van haciendo más acérrimas y la gente está menos dispuesta a debatir, ¿cachai? Como que se supone que como que es deseable una línea única de pensamiento y cualquier disidencia, ¿cachai? Es atacada y denostada y ridiculizada, ¿cachai? Y me parece que eso no es sano. Y en ese sentido, para mí, el principal dogma de fe es la ciencia, por ejemplo. Como que no, la ciencia dice esto y hay que recordar que los fenómenos que la ciencia no puede explicar no es que sean fenómenos que no existen, simplemente son fenómenos que la ciencia no puede explicar. ¿Cachai? Claro, y en este momento no tiene la herramienta, quizás, Claro, ya, ¿cachai?
hay una No, teoría, después va a venir otra teoría, o sea, es como mutable, ¿no? claro, ¿cachai? No es así como que no, la ciencia no lo puede explicar, así que no es así. No, pues no funciona así el paradigma positivista, ¿cachai? O sea, el positivismo te dice que claro, que podemos, hay ciertos fenómenos que son observables y medibles y los podemos explicar, pero que algunos fenómenos no sean observables y medibles, quizás significa que todavía no contamos con los conocimientos suficientes como para poder hacer una observación empírica de esos fenómenos, ¿cachai? Entonces siento como que el pensamiento se está viendo amenazado por estos días. Y estamos entrando de nuevo como en un proceso de dogma, como en un periodo, ¿no? Como, Sí. ¿cachai? Como de apego al dogma, ¿cachai? Curioso porque muchas veces, claro, todos estos movimientos surgen como tú decías, desde la disidencia y después eh, eh, ciertas personas también como que empiezan desde esos grupos terminan como realizando los mismos actos como que criticaban antiguamente. Eh, es muy lamentable y se ven todo tipo de cosas. Yo también, claro, lo veo hoy día muy en la política, ese tipo de situaciones. Uno puede tener como posturas políticas totalmente opuestas, pero si tú las fundamentas, las conversas, ¿cuál es el problema? O sea, pero de repente ya como que se invalida todo con apodos, con ironía y se acabó cualquier posibilidad Como esa experiencia republicana, ¿no? Que pudiera haber una persona de derecha, de izquierda y alguien de centro conversando amablemente mientras almuerzan, ¿cachai? Bueno, y eso pasa porque hay mucho dolor también, po. Hay mucho dolor asociado a las posturas políticas, sobre todo en un país como este, que pasó por una dictadura, ¿cachai? Que después pasó por muchos gobiernos de izquierda de comida. que terminaron siendo más neoliberales, bueno, que Piñera, ¿cachai? Obvio, hay mucho dolor, hay mucha decepción, ¿cachai? Entonces es difícil sentarse a conversar como que aquí no ha pasado nada, igual es peludo, es como, no sé, cuando vaya a una reunión familiar y sabéis que hay un tío violador, otro que le pegaba a tu tía, Mm. y no te podéis sentar a conversar a unar puntos, pues, bueno. No podéis porque hay algo ahí pulsando en el inconsciente, ¿cachai? Igual también hay como un temperamento muy chileno, muy nuestro también, como que no es dado como el diálogo, como la conversación, especialmente como tiene que ver, por ejemplo, siempre a mí me llamó la atención como yo lo comparo, no sé, pues con los peruanos, los bolivianos, con la falta de lenguaje, de palabras, de conceptos que tenemos en general los chilenos, o sea, no todos. O quizás, porque pasa entre personas muy doctas también, quizás es el problema que tenemos como cultura de poner en palabras nuestras emociones egodistónicas, ¿cachai? Yo hoy día me daba Como el cuenta, problema es la gestión de la emoción, ¿cachai? yo hoy día no sé cómo surgió, pero me daba cuenta que tendemos, los chilenos en general, más que al verbo, a la palabra, recurrimos mucho a lo gestual, somos muy gestuales. Entonces que riquitipum, riquitipum, pa, y ¿cachai? Como que mucho las manos, y como que en el fondo como que alguien te dijo todo con mover las manos o con una mirada acá. No hablamos mucho, y si hablamos ona todo el rato y listo. Entonces eso es como también muy curioso, como un lenguaje muy visceral, muy corporal Mm, también. sí, sí, pero eso habla de como un monto mm, de angustia, de dolor, de rabia que está siempre muy, muy ahí en el inconsciente. Yo siento que las chilenas, los chilenos y las chilenas nos caracterizamos por llevar un poco la procesión por dentro, o sea, ese típico, hola, ¿cómo estáis? Bien, así como automático, Sí, aunque estés como el no, orto, ¿cachai? sí, Como que viene de, como esa incapacidad, weón, expresar los sentimientos. pero cuando estáis mal. Sí, sí. Y cuando estáis bien también, ¿no? Porque cuando te dicen así, oye, bueno, te salió la raja así. Claro. ¿Cachai? Oye, Sí. está bacán tu auto, sí, ahí, pucha. Es Y me como, salió barato, sí. ¿Cachai? me recuerda como Como, Volante.
como estos humoristas como que imitan un poco al chileno. Y es verdad, pues, de verdad que somos así, como que nunca decimos todo, es como que como muy curioso. Sí, sí. Y en las relaciones pasa Sí. caleta, ¿cachai? En las pegas hay una carga de frustración, weón, en las organizaciones que es gigante, porque puta, no le podéis decir a tu jefe, oye, ¿sabéis qué? Creo que esta weá está funcionando mal por esto, porque eres como la indeseable, la tóxica, ¿cachai? Ah, no, qué tóxica, weón, y toda la weá. Y tu jefe así como, oye, pero weón, o sea, no soy bacán, o sea, esta weá no es bacán, ¿qué? Y como que se lo toman personal, weón, y te das cuenta que aunque trabajé en la empresa más bacán, nunca va a ser Google, ¿cachai? Porque como que hay un tema como para como hay un problema en la resolución de conflictos heavy, y eso viene desde el tipo de crianza que nosotros tenemos como chilenos, o sea, crianzas muy adultos centradas, donde no se considera a los niños personas, no se respeta su unicidad, donde finalmente son obviados, viven situaciones extremas y nunca se les explica nada, ¿cachai? Entonces llegan a la adultez, llegamos a la adultez pensando que, bueno, pueden pasar las catástrofes más gigantes, pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, no importa. No importa el daño, no importa el mal rato, no importa nada, hay que seguir adelante, ¿no? Pues así como que vaya en feria, ¿cachai? Oye, es Y un eso tema no está bien. tremendo, ¿no? Que cada cierto tiempo sale a la luz, pero como que no hay soluciones, no pasa nada con el tema especialmente del Sename o el tema de los niños Mm, vulnerados. Eso que tú dijiste como silenciar, bueno, o sea, silenciar a la mujer, a los ancianos y a los niños es espantoso. O sea, ahora ya no tanto, las nuevas generaciones como que han cambiado esa mirada, pero antes era espantoso. O sea, no solo que no pudieran hablar cuando estaban hablando los adultos, que era una cosa menor comparada con otras, pero realmente eran como anulados, o sea, sus sentimientos, sus emociones no importaban, ya está el cabro hueveando, nada. está leseando y punto, Mm. y anulaban totalmente su emocionalidad, La legitimidad, ¿no? La legitimidad del sentir, la legitimidad del sí, ser. tremendo. Horrible, po. O sea, y estructuralmente era así, o sea, imagínate que tu hijo estaba enfermo, man, y lo dejaban hospitalizado, y lo dejaban hospitalizado, ¿no? Lo ingresaban, nunca le explicaron por qué lo estaban hospitalizando, qué le iban a hacer, cuándo iba a volver su mamá. Sí. Bueno, yo lo veo en terapia, o sea, la cantidad de experiencias de abandono que son experimentadas como abandono. Obviamente tu mamá no te quiso abandonar en el hospital cuando tenía apendicitis, pero Mm. el niño desde su percepción, donde nadie le está explicando nada, Nada. y todavía no tenía ni siquiera desarrollo del pensamiento abstracto como para inferir, ¿cachai? El niño lo experimenta como una experiencia de abandono, y esa experiencia implica el desarrollo de mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa se entraman con otros y generan la personalidad. Y esta personalidad, ese ego, te va a acompañar como software para siempre. Ujú. Es heavy, ¿cachai? Entonces la sociedad no va a cambiar en la medida en que no cambie el trato al infante. Ese es un buen punto, ese es un buen punto, sí. Porque O justo, sea, ahí está, ese es el potencial. Mira, yo en estos últimos años me he puesto rapera porque tú sabes que yo soy de corazón darks, ¿ya? Yo soy de corazón darks, a mí me gusta el New Wave, el Dark Wave, ¿cachai? Tú sabes que mi banda favorita es Cocteau Twins, pero en los últimos años yo me he puesto rapera. Y hay un rapero chileno porteño que es bacán, que se llama Arte Elegante, y el loco, él delinquió, ¿cachai? Él delinquió, él estuvo en el Sename, de cabro chico, obviamente en justicia juvenil, después pasó a la cárcel, siendo mayor de edad, él era ladrón, ¿cachai? Y un día dice el loco, no, ya basta, hasta aquí no más llega, voy a salir de esta cuestión, porque el loco es músico, ¿cachai? La música lo salvó. Pero el gallo decidió ir más allá, pues dar un paso adelante y ayudar a los otros niños que están pasando por lo que él pasó. Y él es voluntario y hace talleres ¿cachai? Como externo en centros de Sename, ¿cachai? Donde les enseña a los chiquillos el arte, pues el arte de construir rimas, ¿cachai? De conectar con la música y a partir de eso como purgar.
purgar la vivencia dolorosa, ¿cachai? Y yo encuentro que por ahí va la cosa. Más allá de que si vamos a poner, que igual es relevante, ¿no? Si vamos a cambiar de CREAT, por ejemplo, a residencia familiar, donde ahora los niños van a tener una pieza solo. ¿Qué sacáis si finalmente no hay nadie dándoles una esperanza? Si no hay un adulto referente con quien generar un vínculo de complicidad, de seguridad, alguien que te diga es posible, si todo el mundo te está diciendo que estáis condenados a ser delincuente y la única forma de autorrealización que veí es ir a piterte un cajero porque así vaya a poder tener un autoficha, ¿cachai? Si nadie te está... El arte tiene la particularidad de conectarnos con la espiritualidad, ¿cachai? El arte es femenino, tiene que ver como con esa conexión con la madre, ¿cachai? Y volvemos a la diosa, Siempre se puede. ¿cachai? Sí. ¿Cachai? Yo a él lo admiro caleta, por eso, porque finalmente después de que se han juntado millones de eruditos a hablar en esas técnicas al respecto, alguien desde la propia experiencia es capaz de darse cuenta cuál es la clave, ¿no? Bueno, justamente yo te iba a preguntar, bueno, o sea, no era una pregunta, porque en el fondo uno lo sabe, o sea, Chile es un país enfermo, ni siquiera hay que preguntarlo, o sea, pero te iba a preguntar cómo uno podría como ayudar a mejorar esto, y bueno, ahí hay un ejemplo, el arte, en gran parte, la música, el La arte, magia, la espiritualidad. mira, hay que aprender a, a dejar de ser mezquino con lo que uno sabe. ¿Cachai? En general el chileno es cerrado. Tú te das cuenta, por ejemplo, cuando vaya a Mendoza, que no está tan lejos, que no sé, llegáis a un barrio, ¿cachai? No hay nadie dentro de su casa, están todos en la vereda. ¿Cachai? Están en la vereda haciendo un asado y se juntan varios y se toman una birra y se ríen y están los abuelitos, los cabros chicos, los adolescentes, están todos juntos, vacilando, echando una villera, qué sé yo. ¿Cachai? Están todos juntos y ahí hay algo, ¿no? Hay una experiencia de comunidad y donde hay experiencia de comunidad hay como un aprendizaje vicario, o sea, yo siendo niño aprendo de los abuelos, aprendo de los adolescentes, introyecto experiencias, ¿cachai? Aquí veía a alguien en la vereda, tú viví 20 años en un departamento y no tenías idea quién vive al lado. Ni saludáis al vecino, nada. Nada, nada, ¿cachai? A lo más cuando vaya a comprarlo dice, oh, esos hueones parece que fuman pito todo el día porque huele a pito, ¿cachai? Como ese chaqueteo, ¿cachai? Clásico, ¿cachai? Pero como que nos cuesta vivir en comunidad, ¿cachai? Entonces, así mismo somos muy cerrados con lo que sabemos, como que en el enneagrama somos muy 5 los chilenos, como que sabemos cosas, pero quedan ahí, es como acumular objetos, es como un rito obsesivo, ¿no? Como coleccionista, como regresivo, como infantil, donde vamos aprendiendo cosas, nos vamos llenando de saberes y ahí quedan, ¿cachai? Bueno, y eso sumado a que la dictadura se generó una experiencia que cambió la visión en torno a potenciar los sectores más vulnerables y se pasó directamente a un asistencialismo. ¿Cachai? Se cambió el modelo en torno a cómo potenciar los sectores que experimentaban una situación de vulnerabilidad social. Entonces pasamos de tener esos dirigentes que uno escuchaba en los discursos de la UP, que te podrá gustar o no te podrá gustar, pero era lo que escuchaba y era un lujo escuchar a un dirigente de una población porque bueno, el léxico, Oratoria, claro. otro level, Sí. ¿cachai? A lo que pasó después, que ya todos sabemos, ¿cachai? Como que finalmente el pobre se le quita lo último que le quedaba, ¿no? ¿Cachai? Espantoso, sí. Y es como lo que pasa en las relaciones de abuso. Cuando tú estás con un narcisista, el narcisista te quita todo, hasta lo que tú eres. Y eso pasa cuando un Estado abusa de sus habitantes. Se les quita todo, hasta lo que son. Entonces tratan de buscarse. ¿Dónde me trato de buscar? En unas pillas ficha, en un buzo ficha, ¿cachai? Mm. Me busco ahí porque estoy buscando una identidad, ¿cachai? Y finalmente, socialmente me excluyen.
¿Quiénes me excluyen? Los cuicos. Entonces yo voy y me compro una zapatilla de 60 lucas porque yo me puedo comprar una zapatilla más ficha que la del logo. Claro. Porque yo, mi acceso, finalmente, lo que hace el capitalismo es decirte que tu acceso a ser parte de la sociedad a través del consumo, pues, bueno. Una vez alguien, ¿Cachai? una vez alguien me lo dijo así muy claro, pues me dijo, en el fondo uno es lo que tiene, y tener se refería a ropa. Yo valgo lo que tengo en collares de oro, en zapatillas de 100 lucas, en jeans de 50 lucas, 80 lucas. Entonces, a mí me dejó así como, wow, así como mal. Pero ahora tú lo podías juzgar, ¿no? Pues, ¿por qué? Si esa es una experiencia, porque uno igual está desde el privilegio, pues. Porque tú, claro, te pudiste sentar a hablar con tu amigo, comprarte un vinito y decir, no, mira, lo que pasa es que leí a Austin Osman Spare y como que caché que te podías dar el lujo, pues, bueno. Es un privilegio, ¿cachai? Es un privilegio, pues, bueno. No, pero como el tema de No, sí, si te tú, cacho para dónde vais, pues. tú eres Estaba haciendo un lo que soliloquio tienes. nomás. Claro. O sea, tú eres lo que tienes, en el fondo. Mm, En el fondo es como, claro, como cuando uno podría decir que, no sé, pues esta cultura como del flaite como, y la del cuico, en algún punto pueden tocarse. te tocan, sí, sí. Pueden Como los tocarse. extremos, es que es como más que, más que una dualidad, es una polaridad, pues, donde finalmente los extremos de las polaridades están juntos, pues, están justo uno al lado del otro, ¿no? Hoy día, Absolutamente. hoy día un caballero me decía que, me hablaba de la clase Estoy media, comiendo limoncito. muy saludable en esta época, y me decía, me hablaba de la clase media, y yo le decía, pero en realidad la clase media como que cada vez queda menos y yo la veo más que nada la clase media es como, o sea, uno dice, uno, no sé, pues mucha gente decimos somos clase media, pero en realidad es como clase pobre, con cierto nivel educacional, porque pasamos por el Mm. medio de la universidad, y, y no sé, es como, Somos mano de obra calificada, eso. claro, en el fondo es como eso. Porque dejamos de trabajar y hasta ahí no me llegamos. ¿Cachai? Esa es la clase media, pues, Mm. ¿cachai? ¿Y cómo veía Chile como para el futuro con todos estos cambios, ahora que está el tema, no sé, pues, presidenciable, político? Uy, cuático. Mira, yo la verdad igual tengo como esperanza, porque siento que todos los cambios son positivos, incluido cuando vamos directo Al caos. al caos, ¿cachai? Tiene que ser nomás, pues. Porque tiene que ser nomás, ¿cachai? Pero sí, creo que se vienen tiempos violentos en general, ¿ah? O sea, no solo a nivel país, sino que Mm. a nivel mundial están pasando muchas cosas. Esto es un periodo histórico, probablemente cuando nuestros nietos, ¿cachai? Estudien esta época, va a ser tan relevante como cuando nosotros estudiamos la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? O más, inclusive, ¿cachai? Por el nivel de alcance, ¿no? De los eventos actuales. Así que lo veo con optimismo en términos de que sé que al final, ya y esto en términos más esotéricos, la luz siempre le gana a la oscuridad, no entendiendo como que la oscuridad sea algo malo, Ujú. más bien entendiendo que la oscuridad es el caldo de cultivo para que ocurran cosas interesantes, ¿cachai? Sí. Eso, como que todos venimos desde la oscuridad, ¿cachai? Es nuestra madre, ¿cachai? Son las aguas uterinas, ¿cachai? Eso. Ahora a Entonces nivel, esa cosmogonía finalmente se replica, ¿cachai? Macro, microcosmos. ahora a nivel mundial, hay algo como que al menos a mí me preocupa, que es como que son ciertas filosofías, por ejemplo, lo que se habla del transhumanismo. No sé si tú has escuchado sobre eso, Pues digo. ¿cierto? Sí, sí, Sí. obvio. Es como todo Me este, inquieta, sí, ay, debo ser honesta, me llama la atención, ¿viste? como para que Llama la la gente atención. cache pues, un poco el transhumanismo, eso como esta filosofía que Mm, también se ha metido hasta en la ONU, en varios lados, como mm. que habla de que el ser humano tal cual es, como naturalmente, es como muy imperfecto, entonces necesitamos como dispositivos prácticamente Como digitales. Neuralink, ponte tú. Claro,
Claro, exacto, como que va para allá la cuestión, porque cada vez escuché más declaraciones aparte de como políticos, cyborgs. claro, de transformarnos en otra cosa, de incorporarnos a Pero tecnología. hay otra corriente que yo creo que es ¿Ya? mucho más bacán ¿Ya? y que la puede contrarrestar, y yo creo que hay que masificarla también, ¿Cuál? como que es el biohacking, ¿Ya? ¿cachai? Como hackear tu cuerpo, pero con agentes biológicos, ¿cachai? Ujú. Como para ¿Cómo sería mantenerte eso? joven y sano. Por Ah, ejemplo, el consumo de ciertas vitaminas, alimentarse de determinada manera, ejercitarse de otra manera, ¿cachai? Para retrasar los procesos de envejecimiento po, y de falla, ¿no? O sea, ya se sabe cómo se hace. Los fármacos están ahí. Lamentablemente en Chile muchos de esos fármacos no están aprobados por el ISP y no los ujú, podemos consumir. Qué pena, ujú. qué raro. No entiendo por qué podría pasar algo así cuando vivimos justo al lado de la cordillera de los Andes. Pero, ¿cachai? Pero está, la información está, ¿cachai? Todavía Ah, parece quizás como, no sé si underground, pero como que quizás mucha gente no la bueno, conoce. volvemos al dogma de fe, pues, o sea, no vino ningún doctor a decirme que eso podía hacerlo, pues entonces está mal, son puras tonteras de estos hippies que inventan cosas, ¿no? Esto no, son todos unos conspiranoicos, ¿cachai? Pero el biohacking está ahí, o sea, yo los invito a investigar, Ujú. ¿cachai? Porque existe y se puede hacer y no vas a perder nada con intentarlo, ¿cachai? Tú hablaste de la magia como una forma como para contrarrestar un poco también todo este tipo de situaciones negativas a nivel mundial también. ¿Cómo podría aplicarse eso? ¿Cómo podría ser ese trabajo mágico, por ejemplo? Mira, hay otro rapero, Ah, ¿te gusta? viendo así, ¿no? Soy muy rapero últimamente, soy el Sí. presidente. Em, que se llama Chiste MC, ¿Ya? ¿ya? Que él tiene un viaje bien interesante porque, bueno, vivió una serie de experiencias dolorosas, complejas en su vida ¿Ya? y tuvo como un despertar, ¿cachai? Como ese despertar que todos hemos tenido después de haber sido zamarreados y apaleados sistemáticamente por la vida, ¿cachai? Cuando, tú, ¿cachai? Pues cuando uno llega y toca el fondo y dice ya basta, como que Claro. aparece la luz. Y bueno, y a él le pasó como esto y cambió completamente su mensaje, como el de sus letras. Ujú. Y a mí me encanta, ¿eh? Porque él descubrió como este rollo de activar su glándula pineal, de empezar a trabajar con ella. Finalmente, yo no sé si o sea, yo adhiero a que trabajar con la visualización, ¿cachai? Es el paso uno para, para despertar al mago, ¿no? Y empezar a materializar en la experiencia de la 3D, ¿cachai? Ahora, si particularmente un método es la panacea, no llego a mojarme así, pero él partió con las meditaciones de Lalita Donoso, Mm, ¿cachai? ¿ya? ¿Ya? Y lo descubrió y ha hecho algunos temas al respecto. Hay uno que es bacán, que se llama Te Apaño, donde yo te diré cómo encender la frente, puente. Es bacán ese tema. Y bueno, y producto de esto, muchos cabros y cabras de diferentes niveles socioculturales, que vienen de diferentes contextos familiares, eh, siendo cabros chicos, han escuchado a este loco. Y eso hace que cuando yo me meta a ver, a buscar la meditación de Lalita Donoso para hacerla como la hago hace de años, vea puros comentarios de pendejitos Ujú. diciendo estoy aquí porque escuché a Chiste MC hablar de esto. Y Loco. tenemos pendejos de 18 años activando su glándula pineal y trabajando con la visualización, pues, bueno. Porque sale un icono de la cultura popular a traer la magia a las casas, ¿cachai? Bueno, en el fondo la cultura popular es la que termina como trayendo estas cosas, un poco como el fenómeno de los Beatles, cuando
El yoga ya, Sí, pues, ya estaba en Occidente, pero así ya sí, pues, masivamente sí, pues, lo trajeron ellos. absolutamente. Así el rock con Aleister Crowley se hizo famoso también en gran parte no sé, por las bandas. Pero Como, caché que pero estamos sacando la espiritualidad del ashram, de la logia, de los cabros pitucos que se podían pegar el viaje a Bali, y lo estamos llevando a un cabro que puede estar en su casa, en una pobla, con un tiroteo afuera, escuchando a este loco y diciendo, voy a activar mi glándula pineal, qué bacán. Se democratiza la magia, deja de ser algo de las élites intelectuales, el pasatiempo de, de los intelectuales, ¿cachai? Deja de ser el chiche, la gracia, el hobby, y pasa a ser una herramienta más. bueno, yo Eso es, en algún ¿cachai? momento con un amigo, el Tomás, justamente nos llamó mucho la atención eso y empezamos como a sacar un poco la magia del entorno clásico que era como el templo, la habitación, la sala, y dijimos, ¿por qué no? Poco, claro, con la idea un poco de magia del caos, pero de Mm. empezar como a ver, hacer el viaje a la deriva, empezar a ver símbolos en la ciudad, de repente en un graffiti, en una polera, Uf, en una canción, ¿cierto? absolutamente, me pasó, bueno. ¿Sí? Bueno, después sí, me pasó. Me pasó que yo te pedí una lectura, tú sabes, porque en ese momento estaba todo como en un momento de confusión, ¿no? Y esos momentos de confusión siempre son la latencia antes de que todo se materialice, ¿no? De que todo ocurre, es como la carta al colgado, ¿cachai? Y bueno, en ese viaje venimos a ver este departamento donde estamos viviendo ahora con Eduardo, y fue curioso porque estoy en 7 Norte. El 7 es un número muy relevante para la tradición iniciática, y bueno, los que me entiendan van a cachar a lo que me refiero, pero aquí en esta calle 7 Norte está lleno de acacias, ¿cachai? Ya. Que para la tradición iniciática que yo sigo también es súper relevante. Ujú. Pero mayor fue mi sorpresa cuando me da una cuestión, así como un vaído, ¿no? Como que Ya. me voy a desmayar, ¿cachai? Ya. Apenas salgo de este departamento, digo, de verdad me siento súper mal, súper mal. Seguimos caminando, ta, 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 y yo estuve trabajando con Tesla, con el 369. Y me siento aquí en 7 Norte con libertad, así, oh, que me siento mal, y miro y había un sólido platónico 369 y me quería cagar. ¿Cachai? Es heavy cuando la vida te habla tan evidentemente, ¿cachai? Con esas sincronías que son bacanes. Sí, Lo pues, podéis venir a ver ahí no hay cuando duda. queráis, ¿eh? Claro, ahí no hay duda. Digo. Así como ahí es. Bueno, nos quedamos con el departamento finalmente. Y entre medio, en la pasada, estaba Buffy, justo frente al Unimark. Gracias. Así actúan los símbolos, como bueno, Jung decía algo así, pues como que muchas veces son los símbolos que vienen a uno y como que están como llenos de significado, que te quieren como hablar. Es interesante cómo funciona eso, esa El conexión. símbolo es eso, pues es como un puente. Es un puente. Frente, puente. Sí, te voy a enseñar a encender la frente. Puente. Te lo voy a mandar después. Yo sé que tú no eres un hip hopero, pero que le veí una escucha. Eh, sí, pues, es bacán porque tú caché que el símbolo es finalmente el alfabeto del onírico, po. Y el onírico, y lo onírico, el sueño es la cámara que está justo al medio entre el consciente y el inconsciente biográfico y el colectivo, ¿cachai? Es ese pasadizo, ¿no? Es como la estación de trenes, ¿cachai? Donde tú viajas de la experiencia consciente a la experiencia inconsciente, y a veces se nota cuando los sueños son como de inconsciente colectivo, viajes astrales, porque se ven diferentes, se sienten distintos, ¿no? Como que los biográficos son así como grises, pero como que los sueños que van más allá del inconsciente biográfico son como con colores vívidos, con experiencias muy así sensoriales, ¿cachai? Entonces el símbolo lo que hace es tomar todo ese entramado de símbolos de lo onírico y te lo plasma, ¿cachai? Te lo plasma para que tú lo puedas codificar en esta experiencia. Por eso la única fuente de comunicación que tenemos con el inconsciente es el símbolo, po.
bueno, ahí está el potencial del sigilo, ¿no? Sí. Se trabaja mucho con lo inconsciente. Mm. Mm, buenísimo. Oye, Karina, como ya para ir finalizando, porque igual podríamos estar aquí toda la noche La vida hablando, entera hacer un streaming. claro, streaming Quizá algún día lo hagamos, eterno, así como que no acabará nunca, así. ¿eh? La locura misma, ¿cierto? Pero como, ¿qué puede traer lo femenino a este mundo para cambiar todas estas cosas que criticamos? ¿Cuál podría ser como la ayuda? ¿Por qué reivindicar lo femenino hoy día? Porque lo femenino, porque lo femenino nos lleva de vuelta al origen y, y porque nos sana, ¿no? Los dolores del mundo son los dolores de, de una sociedad que ha sido brutalmente separada de su madre, ¿cachai? En términos concretos, de microcosmos, cuando tú naces eres brutalmente separado de tu madre. Los hombres son brutalmente separados por un rato, las mujeres además de esa brutalidad, cuando digo mujeres me refiero a, a las hembras humanas biológicas, cis, ¿cachai? Que podrían ser o no ser mujeres, ¿no? En términos espirituales y afectivos y psicológicos, ¿no? Pero cuando se ve un ser de genitales femeninos, ¿cachai? Lo primero que se hace es mandarlas, o sea, separarlas de su madre y además mutilarlas. Cuando las primeras horas del recién nacido son fundamentales. Mm, O sea, el mamífero nace con un programa biológico donde si no, está no se pega inmediatamente al pecho de su madre, entra en un estado de alerta. Imagínate una cría que además de ser separada de su madre, como ya le pasa a los sujetos con pene, ¿sí? También le pasa a las sujetas con vulva, ¿cachai? Pero además, estas sujetas o sujetos con vulva son mutilados, se ponen aros. Ya pasáis por un proceso distinto, desde ahí, desde ese primer momento. ¿Cachai? Ya, y eso pasa en el microcosmos. ¿Cachai? ¿Y qué pasó en el macrocosmos? Que nosotros como mamíferos fuimos separados brutalmente de la madre tierra, de nuestra condición de animalidad, de nuestra condición salvaje. ujú. Y nos alienamos y vivimos en una esquizofrenia, en una separación, donde si me duele el diente voy al odontólogo, si me siento triste voy al psicólogo, si me duele la guata voy al gastroenterólogo y dejo de entender que soy una sola unidad y, y no soy capaz de darme cuenta que me duele el diente porque tengo bruxismo, porque estoy Estoy angustiado, porque nervioso, tengo rabia, sí. porque me estoy alimentando mal y mi microbioma está alterado y por eso genero estados de ansiedad, por ejemplo, porque las experiencias que viví me hicieron liberar neurotóxicos que están afectando mi microbioma intestinal otra vez, ¿cachai? ¿No? Mm. Falta Estoy eso. incapaz de verme como una unidad, ¿cachai? Sí. Entonces lo femenino viene a entregar eso, creo yo, como esa, esa vuelta a entendernos como un todo, como un universo dentro de otros universos, ¿cachai? Mm. Bueno, bellísimo, en todo caso, muy bello lo que dice. Karina, la gente que te quiere como seguir, no sé, pues saber más de ti, ya sea como para el tema de la consulta psicológica, pero también como para que vea también, a mí me parecen súper interesantes tus posts, tus publicaciones, siempre con algo para pensar, para la reflexión. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden seguir? Juego en la terapia feminista en Instagram, en Facebook, en Ujú. YouTube. Creo que todavía no subo nada. Tú me decís que viste un video mío en YouTube. Me encantaría verlo, así que si algún día lo vi, mándame. Eso, hueco de terapia feminista en todas partes. Facebook también, así como Sí, po. de esa misma manera, ya. Mm, siempre hueco de terapia feminista. Y un Ese es el- último mensaje, no sé, especialmente a las mujeres, a las chicas que te están viendo, algo que quisieras decirles en torno a lo que tú quisieras, sí. Bien libre.
cuático. Qué difícil. ¿Por qué me haces esa pregunta? Es tan Por compleja. lo mismo, sí. No, qué complejo. En el fondo, yo creo que es súper relevante creer en nosotras mismas. Quizá es un cliché lo que estoy diciendo, pero cuando hablo de creer, estoy hablando de la capacidad de creer en nuestra intuición, ¿cachai? En esa voz que surge desde las profundidades de nuestro plexo, de la boca del estómago, ¿cachai? Que quizás no se puede descifrar así como intelectualmente. Por ejemplo, me pasa que todas las cabras que llegan a la consulta porque han sido víctimas de relaciones abusivas, ¿cachai? O sobrevivientes más bien de relaciones abusivas, me gusta más que víctimas. Siempre me dicen, no, al principio él no me gustaba, como que había algo de mí que lo rechazaba, pero al final me trataba tan bien, era tan perfecta que igual me quedé ahí, ¿no? Siempre esa vocecita, ¿cachai? Avisa. Advierte, avisa, a todos nos pasa, ¿no? En la vida misma, ¿no? Pero eso, como a darse crédito, ¿cachai? A darse crédito, a no tener miedo, a hacerle justicia a la niña herida, a la niña interior, ¿cachai? Cuando nosotros venimos de familias, de contextos narcisistas, nos cuesta mucho decir, por ejemplo, yo sí sufrí por las actitudes que tuvo mi mamá, porque sentimos que, oh, que soy mala, estoy juzgando a mi mamá, ¿cachai? Pero quizás en esa lealtad familiar hay una dificultad para verse a sí misma, po, y el amor parte por uno. Entonces, en la medida en la que yo soy capaz de mirarme a mí misma como una niña herida y abrazarme y contenerme y darme afecto y reconocerme y validar mi emoción, soy capaz de avanzar en esa herida, avanzar y perdonar de corazón a mi mamá, po, porque si lo estoy negando todo el tiempo, estoy ahí teniendo un doble vínculo, porque por un lado digo, no quiero juzgar a mi mamá, pero por dentro igual tengo esos sentimientos oscuros, ¿cachai? Entonces yo creo que va por ahí. Buenísimo. ¿Y algún libro que, no sé, que se te ocurra como recomendar o que te Así parezca como interesante? Enrique Lafourcade, se me cayó el carnet. Le voy a recomendar un libro. Ah, claro, ya, de ¿Te veras. acuerdas, eh? Muchos Sí, años, eso muy antiguo, cuando en el show. sí. Un libro bueno. Mira, Alguno que es te que haya marcado. este es un clichésimo, pero es súper bueno, ¿Cuál? que es, Siddhartha. no, Mujeres que corren con lobos. Es un libro de cuentos. Yes. Yo encuentro que los cuentos son bacanes, ¿eh? En general, los Sí, cuentos en la vida, sí, sí. en la vida los cuentos son bacanes. Y lo bacán de los cuentos es que en la medida que vais creciendo le vais dando interpretaciones distintas, ¿cachai? Sí. Entonces son dinámicos, son bacanes. Y Mujeres que corren con los lobos tiene esa particularidad. La idea no es como leerlo hoja por hoja, sino que pescar el libro y como hacer y agarrar un cuento y leerlo como para el proceso en el que estáis, como el oráculo del guerrero. Quizás sirve como eso, como un libro de consulta, como un libro oracular. Eso Libromancia. recomiendo. Sí, muy bueno, sí, exactamente. Además que, claro, ella es psicóloga junguiana también y como que toda la narración oral. Pues, bueno, hay otra señora que se llama Chinoda Nolen que tiene un libro que se llama Las diosas de cada mujer. Sí. Muy bueno también. Bueno, ahí hay bibliografía para que tengan presente. Bueno, muchas gracias, Karina, por tu tiempo, Gracias a por ti, Sergio. Me encanta contarnos. conversar contigo. Sí, pues ahí vamos a hacer otra conversación segura o algún live por ahí, no sé, pues ahí podemos. Sería bacán, sí. Sí, ahí elegimos algún tema, quizás por el Instagram también podemos hacer algo. Y si te tiráis con algún canal también, pues ahí también podemos. Sí, yo creo que, bueno, ahora voy a estudiar con un poco más de tiempo, ya que estoy renunciando a la experiencia de asalariada, así que yo creo que va a haber más tiempo para crear igual. Buenísimo, Karina. Un fuerte abrazo y Otro para estamos en ti. contacto. Que estés bien, gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. Chau, chau.